7 meses después, en los primeros días de noviembre, el levantamiento ha comenzado. Dirige la obra a la cabeza de un equipo de expertos, un profesional de renombre internacional, especializado en una actividad que conjuga arqueología e ingeniería, capaz de garantizar que nada falle en la delicada tarea de movilizar con los medios adecuados toneladas de historia. Soy arqueólogo y restaurador y me especialicé en piedras y en grandes estructuras desde el principio. Y bueno, pues aquí en España pues hemos movido grandes estructuras como las murallas de Carlos III en Madrid de 15 toneladas, mausoleos como el de Arroyo Molinos romanos de 25 toneladas. Recientemente el menhir de Soria, también montado allí en el Museo Numantino. O fuera de España, pues quizás lo más espectacular ha sido los trabajos en el templo funerario de Menofis III, donde dirigí la operación de montaje del tercer coloso de Memnón y de otras 7 colosos del propio templo que rondaban entre las 120 y las 300 toneladas. Cuando me cedieron a mí la ejecución del proyecto, pues todos los equipos que había, equipos alemanes, de ingenieros, de arquitectos y demás, austriacos, demás, no apostaron por, o tenían dudas de que aquello se fuera a romper o a agrietar. Era un coloso que estaba multifracturado, trabajado en cuarcita, por ejemplo. Entonces yo llevaba años estudiando esa pieza y yo estaba seguro de cómo manejarla y quizás por eso fue por lo que me lo dieron. Porque otros equipos pues no estuvieron tan seguros o no arriesgaban tanto como para poder ejecutar la obra, y más en un país extranjero que está sujeto a cualquier fallo que haya. Pues bueno, era una apuesta, ¿no? Es decir, si aquello se rompe, pues nada, te dan pasaporte y para casa, te ponen en la lista negra. Entonces, bueno, es un riesgo que tienes que correr, pero yo me veía seguro como para levantarlo. Y además sacar el coloso de debajo del agua, que es que el nivel freático allí del Nilo estaba muy alto y el coloso estaba semisumergido en el agua. Entonces fue muy complicado por eso. Yo conocía un poco las influencias de la humedad en ese tipo de piedra, había trabajado mucho tiempo con cuarcita y demás, y sobre todo, como me decía un ingeniero amigo mío, decía que la ventaja que yo tenía es que yo conocía el material antiguo, mientras que los ingenieros y arquitectos de ahora saben muchísimo, evidentemente, de material moderno, de material que está recién sacado de la cantera, pero no de... Entonces esa cosa que está un poco a caballo entre una especialidad y otra, pues en ese momento, pues bueno, me dio el hecho de haber ganado el concurso y de ejecutar el proyecto. Bueno, pues cuando llegamos nosotros así, nos encontramos el menhir en disposición norte-sur. Hay que tener en cuenta que una vez finalizada la excavación en esta área de ahí, donde estaba dispuesto el menhir en su zona original, se excavó la fosa de fundación, la mitad de la fosa de fundación, falta por excavar la otra mitad, y para facilitar la excavación y demás, pues fue trasladado hasta aquí donde nos encontramos, en posición norte-sur, y tuvieron la precaución de proteger la decoración original y dejarla hacia abajo, que gracias a que estuvo en origen hacia abajo y ha seguido hacia abajo, pues se ha conservado mejor. Entonces después se decide colocar en esta parte de aquí para proteger también la fosa de fundación original, porque si no iba a sufrir, y es otro elemento arqueológico más. El menhir es una pieza arqueológica, pero la fosa de fundación también, y tiene su contexto y tiene su interés. Entonces se coloca aquí, además en esta zona que es un pelín más alta, pues tiene la ventaja también de que al estar menos expuesta a la humedad y demás, pues el firme es más compacto. Cuando empezamos a trabajar, lo que se hace es se intenta determinar cuál es el estado de conservación de la pieza y cómo se va a proceder al levantamiento. El levantamiento se puede hacer de muchas formas. Aquí se desestimó, debido al estado de conservación, precisamente se desestimó
el uso de maquinarias convencionales, debido sobre todo a de maquinaria a base de gatos hidráulicos o retros o grúas, precisamente por los tirones que pueden dar y ocasionar los elementos hidráulicos de levantamiento. Entonces, por eso se optó por un levantamiento manual a base de poleas y polipastos, atados con eslingas planas y redondas, que aquí tenemos algunas de ellas, y que facilitaban que la erosión de cara al menhir y a su superficie sea mínima. Evidentemente hay un estudio previo de cómo hacerlo, te tienes que teletransportar a cómo imaginarte cómo lo harían ellos y demás, y aprender mucho de los sistemas tradicionales y demás. Lo fácil es ir a la maquinaria que nos ofrece la tecnología y los medios modernos donde estamos, pero no tienes tú el control. Mientras que si lo haces tú controlas la pieza. El secreto aquí está en repartir cargas. No tiene otro secreto, igual que en el tercer coloso de Memnón. Es igual esta pieza o un coloso de allí es lo mismo. Pues lo que tienes que hacer es repartir cargas y conseguir que las tensiones sean las mínimas posibles y que quede todo repartido en una gran estructura. El secreto. Como os he dicho, el menhir estaba dispuesto en disposición norte-sur, que es donde se había quedado después de la excavación. Como la decoración que queda aquí en esta zona inferior, y ya se ha comentado además, estaba orientada hacia el sureste, la primera operación era orientarlo hacia el sureste, que hemos dicho, y no en posición norte-sur como nosotros nos los encontramos. Entonces, se movieron un total de 105 grados para llegar a la correcta posición. A partir de ahí se inicia el levantamiento. El levantamiento lo hacemos como hemos dicho, con un sistema de poleas y polipastos que para ir ganando la verticalidad. Ahora mismo nos encontramos en unos 28 o 29 grados y seguiremos hasta llegar a la vertical, y luego lo que se procederá es a acuñar con piedras todo alrededor para garantizar su estabilidad. $8.000, $7.000, $6.000 años atrás. Tendemos a pensar que las sociedades prehistóricas eran grupos aislados, mal comunicados entre sí. Y sin embargo, el fenómeno del megalitismo testimonia una unidad cultural entre vastas zonas del subcontinente europeo. En todas ellas se construyeron cámaras funerarias colectivas, los dólmenes. Con bloques pétreos de grandes dimensiones, se erigieron menhires como este, y en algunos puntos, alineaciones de ellos llamadas cromlechs. Respecto a su sentido, actualmente se incide en el sobrio terreno de la hipótesis territorial.